Bienvenidos a este podcast. Creado por dos psicólogos con ganas de hablar sobre crecimiento personal, pero de una forma diferente. Mi nombre es Pablo Mora Carolina Pandares. y esto es Secretos a Voces. Y para comenzar, le traigo una dinámica Que yo no sabía que iba a ser esa dinámica, por cierto. a Carvelis. A ver Okay. en qué consiste. Aquí hay varias primeras veces que quizás algunos hemos experimentado. Lo que vamos a ir haciendo es que cada quien va a ir sacando por lo menos uno o dos papelitos y tenemos que contar con respecto a esa primera vez, ¿vale? Okay, ¿Sí? vale. Entonces comienzan las damas. A ver. Paciente, el primer paciente. El primer ¿no? paciente, primera vez que atendiste un paciente. Bueno, la primera vez que atendí a un paciente formalmente hace ya 7 años y fue emocionante, realmente fue una primera vez emocionante, tenía mucho nervio, mucho miedo, recuerdo que estaba literal temblando, pero fue muy gratificante. Como psicólogo tenía el tema del tiempo, por ser la primera vez tenía el tema del tiempo, de que si eran los 45 minutos, que si me iba a pasar, que si hice las preguntas adecuadas, pero realmente después que terminó me sentí muy a gusto. Okay. Y esa fue mi primera vez con el tema del primer Como paciente. primer paciente. A ver tú, que le salga algo interesante. Vamos a ver. Primer trabajo. Sí, primera vez. Primer día de trabajo sería algo así, ¿no? A ver, el primer trabajo fue en un colegio. Bueno, no fue tan angustiante porque yo estaba haciendo mis pasantías ahí y fue como que solo siguió. Okay. Pero si me voy a ese primer día como pasante, o sea, era como yo sentía como a nivel corporal demasiados nervios y como con ganas de vomitar y era como, o sea, el tema de presentarme en los salones y decir, mira, voy a ser el psicólogo, fue todo un tema desde lo corporal y bueno, eso desde lo corporal me permite entonces hacer mis presentaciones, claro, las primeras presentaciones eran soy psicólogo, chao, y listo. Ahora Y bueno, no vamos a... quedaron más. 4 por ahí de cosas que no salieron, ¿no? Vamos a hablar también en relación a esto de las primeras veces, recordando que no toda primera vez tiene que ver con la sexualidad, porque siempre que hablamos de mi primera vez, conectamos directamente con lo sexual y no es así. Es decir, ciertamente es una primera vez que se recuerda mucho y que se conmemora mucho, yo no sé, se le hace como mucho... la socialmente más esperada o más llamativa. Sí, la que se asocia cuando decimos primera vez. Pero todas las cosas que hacemos de alguna forma tienen una primera vez, ¿sí? Todo lo que hacemos nuevo es una primera vez para nosotros y de eso es lo que queremos hablar, de todo lo que sentimos cuando tenemos una primera vez. Exactamente. Y bueno, algo que me parece súper interesante de esta dinámica es cómo desde el después, esa primera vez es lo máximo. Pero en ese momento experimentamos muchas otras cosas, miedo al futuro, esta ansiedad. O sea, podemos experimentar una variedad de emociones que para el momento quizás no son tan agradables. Sí, total. Entonces, bueno, partimos desde aquí, ¿no? Y desde que tienen esas primeras veces, ¿no? A ver, que para ti, ¿qué tiene una primera vez? Una primera vez es que va a depender de la primera vez. Siempre va a depender de la primera vez. Porque, por ejemplo, la primera vez, bueno, no sé si va a depender de la primera vez, porque estoy haciendo memoria. Yo hablaba, Carla, de que toda primera vez tiene cierto grado de incomodidad. Sí, puede ser. Y yo creo que va a depender del contexto. Va a depender del contexto donde yo me encuentre, si estoy rodeada de amigos y de repente esa primera vez con esas personas me siento a gusto, con esas personas me siento tranquila en ese ambiente. Quizás pueda haber incomodidad porque eso quizás sí es inevitable porque es algo nuevo, pero quizás la intensidad de la incomodidad es menor. Exacto. Y quizás no se nota tanto.
Por lo menos para mí las primeras veces tienen emoción, pero también tienen algo de nerviosismo porque es desconocido. La primera vez, yo recuerdo mucho la primera vez que di una conferencia, que te la comentaba hace unos días, y para mí fue horrible realmente porque todo lo que yo sentía, toda la anticipación que tenía, todo lo que en mi mente pasaba era mucho, que hasta a nivel corporal me afectó bastante. Y yo lo único que quería era que terminara. Realmente esa primera vez no fue divertida, no fue de entusiasmo, fue como que la padecí realmente. Entonces, voy a que depende de las primeras veces La también, primera vez. el contexto, el ¿Qué lugar. primera vez cómoda? ¿O que puede ser menos Menos incómoda. incómoda? Yo creo, bueno, depende, no sé, la primera vez que vas a una fiesta con tus amigos del liceo, eso es una primera vez que puede ser agradable. Para mí no tanto. Yo creo que depende mucho desde la personalidad del individuo y qué tan dispuesto o abierto esté. Porque, por ejemplo, para mí la primera vez que iba de fiesta era lidiar con el tema de bailar. Y yo no sé bailar. Ok. Y era como, mira, voy a esta fiesta, yo no sé bailar, voy a estar o pasando, haciendo el Pena, ridículo, claro. o voy a quedarme haciendo nada. Entonces, para mí lidiar con ese tema la primera vez era terrible. Claro, y yo creo que por eso es importante saber que cada persona vive su primera vez de forma diferente. No todos tenemos la misma historia ni tenemos los mismos recursos, por ende, lo que para Paulo la fiesta es desagradable, para mí es agradable el compartir con mis amigos, el conversar, quizás no estoy tan atenta o tan pendiente de la fiesta, del baile como tal, como tú. Sí, bueno, entonces quizás desde lo teórico, por así decirlo, en una primera vez vamos a enfrentar miedos. Y estos miedos que los podemos vencer a través de lo corporal. Sí. O sea, para mí el miedo yo lo puedo sentir en la barriga, o sea, tipo un dolor de estómago, un estrujón o algo parecido. O también desde que tú me hablabas desde el temblar, ¿no? Claro. Y es Son importantísimo. como respuestas físicas que sentimos en esos momentos. Y es importantísimo prestar la atención a eso que yo estoy sintiendo. Claro. O sea, en el sentido de que eso te está diciendo algo. Para mí el miedo es quizás irte un poco con precaución ante esa primera vez, es decir, no irnos de lleno en esta primera vez sexual, Claro. sino que bueno, este miedo me puede ayudar a ser más precavido. O a educarme también a nivel sexual, a averiguar Exactamente. sobre qué puedo hacer para estar más tranquila, estar más relajada. Yo creo que el prepararnos o ese miedo o esa incertidumbre que también nos da cuando tenemos una primera vez es que nos permite estar preparados, nos permite buscar información dependiendo de cada caso. Por ejemplo, para mi conferencia, bueno, investigar más, llenarme más de información para que cuando yo esté ahí, no es que no voy a sentir miedo ni no voy a sentir nerviosismo, pero de repente disminuye, o no de repente, realmente disminuye la intensidad de esas emociones y esos sentimientos. Exactamente. Yo creo que es importante recalcar que toda primera vez está llena de muchas emociones. Es como una mezcla entre emociones agradables y emociones desagradables, porque realmente someternos a algo nuevo y todo lo novedoso implica simplemente algo desconocido. Y como Implica es romper desconocido, los criterios que tú tienes. exacto. Entonces, sí, tenía una idea con respecto a, bueno, vivimos todas estas cosas donde puede estar el entusiasmo, puede estar, o sea, siento que todas las emociones, sean agradables o desagradables, nos van a empujar a. Pero ¿qué pasa cuando estas veces me limito Claro. me limito a tener esta primera vez? Claro, ¿qué pasa cuando el miedo es más fuerte, cuando la ansiedad sobrepasa realmente el entusiasmo? O sea, yo puedo tener entusiasmo en la primera vez, pero resulta que cuando llego a ese momento, entonces o me enfermo, somatizo, o mira, realmente la ansiedad me paraliza, me puede paralizar. Y eso realmente pasa. Mucha gente cree que no, y no hablamos de la primera vez sexual, que también puede pasar. Pero realmente hablamos de cualquier primera vez, ustedes se sometan a la primera cita, a la primera vez que van al psicólogo. A nosotros nos pasa mucho que la gente pide la cita, llaman, quieren ir, están en crisis, pero cuando llega el día no van. No va. Y eso es importante verlo, porque eso también es ese mismo ansiedad que se genera y un saboteo donde digo no lo hago. Y eso es chequearlo, ¿ok? Hay que chequearlo porque se están limitando de hacer algo por un miedo o una ansiedad que se genera en el momento. Y de eso hablábamos, de esto de la ansiedad anticipatoria, que tiene que ver con qué estoy esperando de esta primera vez y si esto que espero es algo catastrófico, es algo
supremamente perturbador o que pueda agredir contra el mismo, ¿no? Y tiene que ver mucho, y lo relaciono mucho con estas creencias familiares o esto que me pudieron haber heredado o aquellas experiencias de manera indirecta que he vivido. O sea, esta persona me dijo esto me dijo esto, Claro. que me puede ocasionar, entonces que no solo, o sea, ese miedo que hablamos que es natural, sino que me intensifique Claro. esa ansiedad o esas emociones, ¿no? Y es importantísimo prestarle atención a eso, a cómo quizás no solo desde lo emocional, sino desde el pensamiento me puedo estar limitando. Claro, realmente anticiparnos a algo que no ha pasado, depende de cómo lo hagamos. Si nos anticipamos buscando recursos y herramientas, chévere, pero siempre sabiendo que igual la experiencia se vive en el momento, en el aquí y en el ahora, y no pensando en lo que va a pasar. Pero si esta anticipación genera tanto malestar, genera tanta incertidumbre, realmente hay una invitación es intentar no irnos tanto a futuro. Como esa imagen o ese meme, yo no sé si es un meme o una imagen, que dice que el exceso de futuro lleva a la ansiedad y el exceso de pasado lleva a la depresión. Entonces más o menos va por ahí, ¿no? Si yo estoy tan enfocado en mi futuro, dejo de experimentar lo que estoy realmente viviendo por estar pensando en lo que puede pasar. Como puede pasar, puede que no. Y nos quedamos ahí y realmente sí, nos agobia bastante ese pensar, ¿no? En el futuro. Sí, y eso me conecta mucho con esta palabrita que está aquí, es la incertidumbre. O sea, que tantas veces yo quiero saber, o sea, cómo me va a salir esa primera vez. Claro. Y entonces en ese necesitar controlar, o me limito, o simplemente esa primera vez no me la vivo, sino que me la quedo pensando, o estoy en ese momento y esto no salió como yo quería, esto tenía que ser así, y no me vivo esa primera vez. Claro, y dejo de disfrutar. Entonces aquí la pregunta que le hacemos quizás es ¿cuántas veces han dejado de disfrutar por estar pensando? Y no me refiero solo a la primera vez, o sea, a la segunda, a la tercera y a todas las que se le ocurra. ¿Cuántas veces han dejado de vivir y de disfrutar lo que están haciendo solo por estar pensando en lo que va a pasar? ¿Ok? Y ojo, no es que no vamos a pensar en las consecuencias o no vamos a pensar en los futuros, es decir, en el plan. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar de disfrutar el momento por estar anticipándonos a lo que no va a pasar. Realmente no me va a limitar, sino que me va a potenciar. Bueno, ahora les traemos unos tweets que pudimos ver en el timeline con el hashtag Mi primera vez. Cosas que nos sorprendió porque realmente tuvimos que rebuscar mucho porque todas tenían que ver exclusivamente con la primera vez sexual. Entonces, bueno, después de buscar un tiempo moderado, conseguimos unos que no tenían que ver con esa primera vez sexual. Claro, tienen que ver con otras experiencias también, ¿no? Con otras primeras veces, ¿no? Que son como que las que frecuentamos quizás más, porque son más, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer la primera. Hoy tengo que dar una clase sobre, no lo sé pronunciar, y no se imaginan lo emocionada que estoy, pero me están comiendo los nervios. Claro, aquí vivimos una primera vez con emoción, que es la que se puede vivir siempre, o la más adecuada, quizás. La No más sé. sana. Sí, la más sana, que es en donde, bueno, hay nerviosismo porque es algo nuevo, pero también hay entusiasmo, que es lo que nos permite avanzar. Exactamente, ese nervio y ese entusiasmo que nos mueve más allá de que nos frene. A ver, me voy a pintar el pelo y estoy cagada del susto. Claro, eso tiene mucho que ver con los cambios que cada persona vive y son a veces cosas muy pequeñas, pero que realmente son importantes porque obviamente no, sino que realmente son un cambio para la persona, son un ajuste que va a tener. Exactamente. Y eso tiene que ver mucho con este respeto a mi propia emoción, a no juzgarme a mí mismo por sentir miedo por cualquier primera vez y no juzgar al otro por la primera vez. Es decir, esto que hablábamos hace tiempo, cuántas veces las personas te dicen, ay, te vas a asustar por eso, Sí. o te va a dar miedo Te esto, invalidan un poco la emoción que tienes por algo que a ti que te preocupa, genera ¿no? esa emoción. Sí. Entonces es súper válido que nosotros mismos respetemos tanto la emoción del otro y sobre todo respetemos nuestro propio proceso. Y el tweet que tenemos es: ¿cómo mierda hago para conseguir un trabajo si en todos me piden un año de experiencia y yo recién busco el primero?
Yo creo que esto nos ha pasado a muchos cuando salimos de la universidad y es el hecho de cómo conseguir un trabajo si te piden tantos años de experiencia y tú estás apenas comenzando. ¿no? Estás saliendo un bebé de la universidad. Claro. Y más allá de que, bueno, nosotros tenemos un trabajo porque no te lo vamos a dar, es el quizás exponerte gradualmente a diversas experiencias, a diversas entrevistas, diversas cosas, para ser un poco más tolerante a que las cosas no nos salgan como nosotros esperamos. Entonces, bueno, quizás no vayas a tener trabajo a la primera, segunda o tercera entrevista, pero en la medida en que te vayas exponiendo ante estas situaciones te vas a ser mucho más tolerante ante quizás que las cosas no te salgan bien, y además te va a enseñar a ver cómo puedes ir modificando tu conducta para quizás venderte mejor. Claro, vas tomando cuáles son los mejores recursos para esa entrevista, te vas como adiestrando para ese momento. Exactamente. Dato curioso, estuvimos averiguando que cómo es el ataque de pánico y cómo esto lo relacionamos con el tema de esta ansiedad y este miedo que nos paraliza, ¿no? Y realmente vimos que el 30% de la población mundial ha sufrido por lo menos una vez un ataque de pánico. Y esto es, o lo asociamos un poco con el no poder manejar la ansiedad, este miedo, y que este miedo sobrepase, y que nos sobrepase realmente y que nos llegue a paralizar, ¿ok? Este tema de catastrofizar o hacer que esto que va a pasar de una manera horrible, espantosa, al fin del mundo, ¿no? Claro. Entonces, ante esto, no solamente quizás lo vamos a ver desde algo tan patológico, sino que también podemos tener situaciones donde ya esta ansiedad, ya este miedo no me permite ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, claro, ni no me permite cosas. avanzar. No Es me decir, quiero hacer algo, pero siento ansiedad y siento miedo y prefiero entonces no hacerlo. En ese momento hay que prender la alerta, ¿ok? Hay que saber, bueno, algo no está bien, no lo estoy manejando correctamente. De repente lo que antes me funcionaba, ahora ya no. funciona. ¿Ok? Tengo que empezar a buscar nuevos recursos que me permitan entonces controlarme o aprender a manejar las nuevas situaciones que se me presentan. Exactamente, o sea, la recomendación primaria es, si ya nos está afectando muchísimo y no lo podemos controlar, es buscar ayuda como profesional, o por lo menos comenzar a hablarlo con personas significativas para, bueno, darle solución a eso, porque si ya nos estamos estancando, es necesario darle atención a esa alarma que se enciende, y esa alarma es la emoción o el sentimiento o el estado Corporal también. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, les queremos dar unas estrategias que nosotros quizás, bueno, en algún momento hemos utilizado para nosotros mismos, ¿no? Claro. Y esta primera tiene que ver con tener comodines, o sea, con respecto a, voy a tener esta situación, puede pasar diversas cosas, ¿no? Ante una situación específica, las cosas no van a salir como esperamos, y quizás prevenirnos nosotros mismos, bueno, puede pasar esto, yo ante esto puedo hacer esto, ¿no? O si esto pasa, yo ante esto puedo tener esta otra acción. Entonces claro, eso nos puede generar un poco más de tranquilidad. Así, yo hace tiempo di un taller y nosotros era bueno, si iba a ir la luz o algo así, estábamos pendientes de que se podía ir la luz y el taller en la noche. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, preparamos opciones, opción A, bueno, ponemos velas, los celulares, preparamos, nos adelantamos en la hora, nos preparamos para que si esto pasaba, no nos iba a detener, es decir, no nos iba a frenar ni nos iba a generar ansiedad ni nada, sino que bueno, ya teníamos como el plan B y plan C por si acaso esto pasaba, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, eso es aplicar diversos comodines ante una situación, y que no solamente tiene que ser como por ejemplo un taller, sino ante muchas otras cosas. Claro. Por ejemplo, una primera cita, no sé qué decir, yo puedo irme con un tema que puedo intentar introducir dentro de la conversación cuando me quedo. Exactamente, puedo irme con algo preparado en caso de Ahora las cosas que podemos hacer para que estas emociones de alguna forma disminuyan en intensidad cuando son desagradables y hasta cuando son agradables, porque a veces yo puedo estar muy emocionada, pero eso puede ser algo que tampoco me deje accionar, ¿okay? O me deja accionar de más. Yo me pongo de repente muy eufórica y quizás para ese momento no era necesario, ¿no? Entonces a veces es bueno buscar técnicas de relajación, respirar profundo, ¿okay? Para que el cuerpo también o hacernos conscientes de lo que está sintiendo el cuerpo, para poder someternos entonces ante ese evento de una forma más tranquila, y que esas emociones que estamos sintiendo, o esos sentimientos,
no tengan tanta intensidad, que nos permitan poder hacer las cosas, pero sin que no sé, nos agobie un poco. Siento que una de las más importantes es el tomar de experiencias previas que quizás tengan un tipo de similitud o de similitud a lo que me pueda servir para esto que voy a enfrentar. Claro, es decir, por ejemplo, si yo voy a aprender a manejar, entonces yo puedo buscar eventos en donde yo aprendí a hacer algo nuevo. Aprendí a manejar bicicleta, aprendí a manejar moto, aprendí a hacer algo y yo lo puedo, o sea, ¿qué puedo sacar de eso? Sí, bueno, yo aprendí a hacer esto, entonces tengo recursos para aprender, ¿no? Tengo recursos para aprender, estuve tranquilo, no me caí de la bicicleta, o me caí pero me levanté. Entonces todas esas cosas son recursos que podemos traer para cuando tengamos una nueva experiencia. Y recordar también que si cada vez que ustedes vayan a tener una primera vez, una experiencia nueva, háganlo viviendo el momento, con la mente abierta y con las ganas de aprender de ese momento, con la disposición de que, bueno, las cosas van a salir como tengan que salir y que puedan aprender de eso. Yo creo que siempre que vayamos a una experiencia nueva, de repente como esta que estamos nosotros teniendo hoy, es el hecho de hacerlo tranquilos y, bueno, viendo a ver qué podemos aprender de esta situación y de esta experiencia. Sin volver patológico o malo o desagradable el miedo. Claro, el miedo igual no es malo, en general no es malo, después hablaremos del miedo. Entonces, bueno, ya nos despedimos, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @secretos a voces podcast, @omniconecto, @timopsicología. y ahí nos pueden escribir, nos pueden comentar aquí si hay algún tema de interés, algún tema específico que ustedes dirían, bueno, me gustaría escuchar un poquito de esto. O si también si nos quieren contar alguna primera vez que hayan tenido, qué emociones sintieron en esa primera vez en particular, y así leemos esos comentarios. Así leemos y bueno, así podemos estar un poco más en contacto. Denle like si les gustó, si no les gustó, no le den. Pueden ponernos los comentarios. Pueden ponernos o escribirnos un comentario con respecto a qué cosas podemos mejorar, ya que esta literalmente es nuestra primera vez grabándonos en este proceso. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.